Ricardo Monreal, uno de los operadores políticos más importantes de Morena y el hombre que durante años ha sido clave para construir acuerdos dentro del movimiento gobernante, acaba de hacer algo que tiene a todos hablando. Pero no solo eso. Mientras la atención pública sigue concentrada en los programas sociales, la seguridad y las conferencias mañaneras, una maquinaria política mucho más grande parece estar moviéndose detrás de escena. Lo más llamativo es que todo ocurre cuando México comienza a mirar hacia las elecciones de 2027, una de las disputas territoriales más importantes de los últimos años. ¿Qué revela realmente el inicio de este proceso? ¿Por qué tantos nombres comenzaron a moverse al mismo tiempo? ¿Y qué nos dice esto sobre el verdadero objetivo de Morena para los próximos años? Y suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz, porque al final vamos a conectar todas las piezas y vas a entender el verdadero juego político detrás de la estrategia silenciosa de Morena para quedarse con 17 estados en 2027. Durante meses, la conversación política en México ha estado dominada por otros temas: seguridad, economía, programas sociales, infraestructura, reformas. Sin embargo, mientras millones de personas observaban esos asuntos, dentro de Morena comenzó a tomar forma algo distinto. Algo que para muchos analistas podría definir el equilibrio de poder del país durante la próxima década. Porque cuando hablamos de 2027, no estamos hablando únicamente de una elección más. Estamos hablando de la renovación simultánea de múltiples gubernaturas, de estructuras territoriales completas, de presupuestos estatales multimillonarios y, sobre todo, de la capacidad de cualquier fuerza política para consolidar o perder influencia en regiones enteras del país. Y aquí aparece la primera pregunta que debes hacerte. ¿Por qué Morena comenzó a mover sus piezas con tanta anticipación? La respuesta oficial es sencilla: organización interna, procesos democráticos, planeación política, preparación electoral. Pero quienes siguen de cerca la política mexicana saben que rara vez las cosas son tan simples. Detrás de cada movimiento existe un cálculo. Detrás de cada nombramiento existe una intención. Detrás de cada candidatura existe una batalla. Y lo que estamos viendo hoy parece ser el inicio de una de las batallas más importantes dentro del propio movimiento gobernante. Porque Morena ya no es aquel partido que luchaba por convertirse en alternativa. Tampoco es la fuerza política que apenas comenzaba a construir presencia nacional. Hoy gobierna la presidencia de la República, controla la mayoría de los congresos locales, tiene una enorme presencia territorial y administra algunos de los estados más importantes del país. Eso cambia todo. Cuando un movimiento llega al poder, los desafíos cambian. Antes el objetivo era conquistar espacios, ahora el objetivo es conservarlos. Y conservar el poder suele ser mucho más difícil que obtenerlo. Por eso, cada decisión que estamos observando debe analizarse dentro de un contexto más amplio. No se trata solamente de quién será candidato en determinado estado. No se trata únicamente de qué funcionario pidió licencia o qué alcalde anunció sus aspiraciones. Lo que está en juego es algo mucho mayor: la construcción de un mapa político que podría definir quién controla buena parte del territorio nacional durante los próximos años. Y aquí es donde la historia comienza a ponerse realmente interesante. Porque los nombres que han empezado a aparecer no son casualidad. Algunos representan continuidad, otros representan grupos internos. Otros simbolizan disputas que llevan años acumulándose silenciosamente, y varios de ellos podrían terminar enfrentándose entre sí antes incluso de competir contra la oposición. Esa es la parte que muchas personas no están viendo. Mientras el debate público se concentra en la competencia entre partidos, dentro de Morena también se está librando una batalla por posiciones, por influencia, por recursos, por futuro político. Y conforme avanzamos en esta historia, descubrirás que algunos movimientos recientes parecen encajar perfectamente dentro de un patrón que lleva años construyéndose. Un patrón que podría explicar por qué tantos actores comenzaron a moverse exactamente al mismo tiempo. Pero para entender lo que está ocurriendo hoy, primero tenemos que retroceder varios años y recordar cómo Morena pasó de ser una fuerza emergente a convertirse en el partido dominante del sistema político mexicano. Para entender por qué hoy existe tanta expectativa alrededor de las elecciones de 2027, primero hay que recordar algo que muchas veces se olvida. Morena no nació como un partido
dominante. Nació como un movimiento de oposición y esa diferencia es fundamental. Porque durante años construyó su identidad política precisamente atacando a quienes controlaban el poder. Criticaba los acuerdos de élite, criticaba las candidaturas impuestas, criticaba las estructuras tradicionales, criticaba lo que llamaba el viejo régimen. Sin embargo, la política tiene una regla que se repite una y otra vez. Cuando un movimiento conquista el poder durante suficiente tiempo, inevitablemente comienzan a enfrentar los mismos desafíos que antes criticaba. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy, porque Morena ya no es un partido pequeño, ya no es una fuerza emergente, ya no es una organización que pelea por espacios limitados. Hoy administra estados, municipios, congresos, secretarías, presupuestos multimillonarios, y cuando una organización alcanza ese tamaño, las disputas internas se vuelven inevitables. Recordemos lo ocurrido en 2018. La victoria presidencial cambió completamente el mapa político mexicano. Muchos estados comenzaron a girar hacia Morena. Muchos liderazgos locales se incorporaron al movimiento. Muchos actores políticos entendieron que el nuevo centro de gravedad estaba cambiando. Y ahí comenzó una expansión territorial que continuó durante los años siguientes. Cada elección parecía confirmar la misma tendencia. Más gubernaturas, más congresos, más alcaldías, más presencia nacional. Pero al mismo tiempo comenzó a surgir otro fenómeno, la competencia interna. Porque mientras más territorios controla un partido, más personas quieren gobernarlos. Y mientras más posiciones existen, más grupos aparecen intentando influir en las decisiones. Fíjate en esto. Y Ana, cuando Morena competía contra otros partidos, el principal desafío era derrotar al adversario externo. Hoy, en muchos estados, el desafío principal puede estar dentro del propio movimiento, porque existen múltiples aspirantes, múltiples grupos, múltiples intereses, y todos consideran que tienen derecho a competir. Esa es una realidad que pocas veces aparece en los discursos públicos, pero existe y es determinante. Por eso, la selección de candidatos para 2027 podría convertirse en una de las pruebas más difíciles para el partido. Porque elegir a una persona significa inevitablemente dejar fuera a otras, y los excluidos rara vez desaparecen de la ecuación. A veces esperan, a veces negocian, a veces presionan, y en ocasiones generan conflictos que terminan afectando campañas enteras. No es algo nuevo. Recordemos que en distintos momentos de la historia política mexicana, los partidos más fuertes comenzaron a enfrentar problemas precisamente cuando sus disputas internas crecieron más rápido que su capacidad para controlarlas. Ya olvidamos cuántas veces vimos fracturas dentro de partidos que parecían invencibles. Ya olvidamos cuántas veces una candidatura mal resuelta terminó convirtiéndose en una derrota inesperada. La historia política mexicana está llena de ejemplos, y eso es precisamente lo que vuelve tan importante el momento actual, porque Morena parece haber entendido ese riesgo. Por eso, algunos movimientos recientes llaman tanto la atención. Las señales comenzaron a aparecer gradualmente, funcionarios anunciando aspiraciones, alcaldes recorriendo estados, legisladores fortaleciendo estructuras locales, encuestas comenzando a circular, reuniones políticas cada vez más frecuentes. Nada de eso ocurre por accidente, porque cuando faltan varios años para una elección y aún así los actores políticos comienzan a moverse, normalmente significa una cosa: la competencia ya empezó, aunque oficialmente todavía no lo reconozcan. Y aquí aparece una figura clave, Ricardo Monreal. Porque independientemente de simpatías o críticas, pocos políticos entienden mejor las dinámicas internas del poder. Durante décadas ha participado en negociaciones complejas, ha construido acuerdos, ha sobrevivido a cambios de gobierno, ha mantenido influencia incluso en momentos difíciles. Por eso, cuando Monreal habla de organización interna, de procesos o de reglas para futuras candidaturas, muchos observadores prestan atención. No necesariamente por lo que dice, sino por lo que podría significar, porque en política las señales suelen ser tan importantes como los anuncios oficiales. Y aquí aparece otra cuestión interesante: las encuestas. Durante los últimos meses comenzaron a difundirse diversos estudios de opinión que colocan a Morena con ventajas importantes frente a sus adversarios.
Algunas mediciones muestran diferencias amplias, otras presentan escenarios más cerrados. Pero el mensaje general parece similar. Morena sigue siendo la principal fuerza política nacional. Ahora bien, tener ventaja en una encuesta no garantiza una victoria futura. La historia está llena de sorpresas electorales. Sin embargo, sí influye en el comportamiento de los actores políticos, porque cuando un partido aparece como favorito, más personas quieren formar parte de él, más grupos buscan posiciones, más liderazgos intentan acercarse, y eso incrementa la competencia interna. Paradójicamente, el éxito genera nuevos problemas, y precisamente ahí podría encontrarse uno de los mayores desafíos rumbo a 2027. No solamente ganar elecciones, sino llegar unido a ellas, porque existe una diferencia enorme entre una organización fuerte y una organización cohesionada. Una organización puede tener poder, puede tener recursos, puede tener presencia nacional y aún así sufrir conflictos internos capaces de debilitarla. La pregunta es si Morena podrá evitar ese escenario o si las disputas por gubernaturas terminarán convirtiéndose en el principal riesgo para su propio proyecto político. Y antes de continuar, si esto que estás viendo te resulta útil para entender la política que los medios no explican, suscríbete al canal. Cada semana seguimos desarmando estas historias pieza por pieza, porque lo que viene ahora es donde todas estas piezas empiezan a conectarse. Vamos a reconstruir la secuencia exacta de acontecimientos que hizo que tantos nombres comenzaran a moverse al mismo tiempo. Vamos a revisar cómo aparecieron las primeras señales, quiénes dieron los primeros pasos y por qué algunos analistas creen que la verdadera campaña por las gubernaturas de 2027 ya comenzó mucho antes de que la mayoría de los mexicanos se diera cuenta.